Hola, hola, buen día. Buen día, buen domingo. ¿Cómo va? Bueno, vamos a arrancar con este vivo donde hoy vamos a hablar sobre un curso de milagros. Este vivo está dedicado a dos personas. Una es Vicky, que es una consultante mía, y la otra persona la voy a nombrar al final porque viene con una anécdota, un chisme, por así decirlo. Vamos a hablar de un curso de milagros. Voy a hablar de un curso de milagros como si nadie supiera qué es directamente, aunque sé que en esta plataforma hay gente que ya sabe lo que es un curso de milagros. Voy a hablar como si nadie supiera lo que es. Un curso de milagros, este libro súper gordote. Bueno, siempre pido que no se rían de mi marcación de lo importante. Este es un curso de milagros. Es un libro que es un libro canalizado. El que nos habla en este libro es Jesús. Jesús dice, bueno chicos, no entendieron nada de todo el mensaje, necesito bajarlo de nuevo. Y empieza a bajar la información a Helen Schucman, que es la que lo canaliza. Ella era psicóloga, se llevaba muy mal con su compañero de trabajo. Bueno, un día el jefe les dice, bueno chicos, pónganse las pilas, porque acá, si no, estamos jorobados. Y ella plantea, ¿no? Dice, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra forma. Y empieza a recibir este mensaje, empieza a soñar, empieza a escuchar una voz y empieza a escribirlo. Ella lo escribía a mano y después se lo dictaba a su compañero con el que se llevaba mal. Se lo dictaba y él lo pasaba a máquina de escribir. Este libro fue escrito fines de la década del 60, del 70. Es un libro que tiene teoría y además tiene ejercicios, la parte de las lecciones. Si bien es un libro espiritual, con un mensaje espiritual muy profundo, es un libro de reprogramación mental. Las lecciones son para volver a programar nuestra mente, para programar nuestra mente de manera diferente a cómo venimos funcionando. Primero voy a arrancar con la introducción, que la voy a leer y la vamos a desilvanar un poco. Y la introducción dice, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Cuando dice que es un curso obligatorio, no está hablando exactamente del libro, ¿sí? Sino que el curso obligatorio es el de la vida, el de la transformación espiritual, ¿sí? El de conectar con nuestra parte espiritual. Porque va a decir un curso de milagros que los maestros de Dios nacen y usan el lenguaje del lugar en el mundo en el que nacieron. Si no te gusta la palabra Dios, puedes usar universo, no sé, lo que sea que te resuene, ¿no? Pero un curso de milagros, como nos habla Jesús, el lenguaje es católico, entonces va a usar la palabra Dios. Acá quiero hacer traer algo, ¿sí? Porque a mí me han preguntado que cómo podía usar
la palabra Dios, ¿no? Teniendo en cuenta la connotación colectiva de la religión, ¿no? De la palabra Dios. En lo personal, en mi camino espiritual, yo tuve que deshacer mi concepto de Dios. Yo fui educada católica apostólica romana, yo tengo hasta la confirmación hecha. Por lo tanto, si bien hoy la Iglesia Católica está transformando la manera de transmitir el mensaje de Jesús, ¿sí? Yo en ese momento tengo 38 años y todo lo que aprendí fue de a partir de los 9 años, digamos, 8 o 9 años, que es cuando se empieza catequesis, a los 9 años. En ese momento, la mirada, sobre todo en el Antiguo Testamento, la mirada es la de un Dios castigador. Entonces, yo en mi camino espiritual tuve que desarmar mi concepto de Dios. Tuve que desarmar la imagen que a mí me habían instalado con respecto a Dios. Porque Dios no castiga. No castiga. Somos nosotros los que a través de la culpa nos castigamos y castigamos a los demás. Nos juzgamos y juzgamos a los demás. Eso no pertenece a Dios. Dios es una energía que está detrás de todas las cosas. Es una energía amorosa. Un curso de milagros todo el tiempo va a decir, cuando dice, tu herencia natural es el amor, ¿sí? Dios es amor. Pero cuando hablamos de amor, no estamos hablando de no sé cómo decirlo, no estamos hablando de un sentimiento. Estamos hablando de una energía amorosa, una energía que está detrás de todo, que es el creador de todo, que es más grande que nosotros y que además está en nosotros. Nosotros somos parte de Dios. Dios no es algo que está ahí afuera, no es algo que está lejos y que yo no lo puedo alcanzar. Todos somos parte de Dios. Es como la mano completa, ¿sí? Dios es toda la mano y nosotros somos parte de Dios. Los dedos seríamos nosotros, ¿no? Nosotros somos parte de Dios. Que nos quedamos dormidos en la fuente y nos creemos separados. Un curso de milagros en un momento va a ser una comparación, ¿no? Va a hablar de las promesas del ego, ¿no? Porque hablamos de que tenemos una mente dual. Cuando hablamos de la dualidad tiene que ver con el ego y con el espíritu. El ego es la mente y es el cuerpo. Es lo que nos hace creer separados de las demás personas y de las cosas. Y el espíritu es esa parte santa nuestra, ¿sí? Santa significa que es pura, que no tiene juicio, que justamente conserva su parte de amor. Amor significa sin juicio, ¿sí? Amar es no tener juicio. Entonces, vamos a hablar siempre de una mente dual, la dualidad. Somos ego y somos espíritu. ¿Qué pasa con esto? El ego, en algún momento de la historia, no sabemos cuándo, tampoco importa tanto desde cuándo, sino que se creyó que él podía hacer el trabajo de Dios. Entonces se separa, se escinde de la parte espiritual y empieza a generar un mundo, empieza a crear un mundo a través de lo que un curso de milagros va a llamar la proyección, que no es más que la percepción, ¿sí? Empieza a manifestar un mundo separado de la divinidad. El ego tiene eso de que te promete un montón de cosas y cuando vas hacia esas cosas, resulta que no se cumple lo que te prometió. Te promete la felicidad si lográs tal cosa. Que en la meta va a estar la felicidad. Y cuando llegas a la meta, nunca está la felicidad. Porque
es una promesa falsa, porque buscamos las cosas porque sentimos que nos falta una parte. La parte que nos falta es justamente la reconexión con esa parte divina nuestra. Entonces, lo que hace un curso de milagros es bajar, de nuevo el mensaje, resignificar muchos conceptos para que volvamos a conectar con nuestra parte divina. Un curso de milagros va a hablar de la mente errada y la mente recta. La mente errada es la del curso de milagros. ¿Por qué? Porque es errática, va cambiando todo el tiempo, tiene que ver con la percepción, con cómo interpretamos el mundo. Y la percepción siempre la podemos cambiar. La mentalidad recta, que es la del espíritu, ¿sí? Esa es la mentalidad verdadera. Cuando un curso de milagros habla de la verdad, está hablando de lo que no cambia. Lo verdadero es aquello que no cambia bajo ningún concepto. Y lo único que no cambia es el amor. Entonces, cuando un curso de milagros habla de la verdad, está hablando del amor. ¿Cómo vamos hasta acá? Los que estén ahí, porque yo sé si me tomo un mate. La percepción, que es la proyección, ¿no? Cómo miramos el mundo, tiene que ver con cómo nos enseñan a mirar el mundo. Nos enseñan que las cosas están separadas de nosotros. Nos enseñan que si nos faltan esas cosas, no somos quienes vinimos a ser. Tiene que ver con los anteojos que nos pongamos a la hora de ver el mundo. Siempre me gusta la explicación de la percepción de lo que es de Castaneda, ¿no? Que él va a decir, bueno, a vos te enseñaron que aquello es una montaña, porque vos estás filtrando la energía de la montaña. Vos, si pudieras ver la montaña realmente como es, no es de esa forma, ¿sí? Estás desnatando la energía. Entonces la percepción tiene que ver con cómo nos enseñaron a mirar el mundo y las experiencias que tengamos en este mundo, ¿no? Que a su vez tienen que ver con las historias de nuestros ancestros, etcétera, etcétera. Entonces, la percepción puede cambiar siempre. Lo único que no cambia es el amor, que es la verdad para un curso de milagros. Después otro concepto que resignifica, que a mí me pareció como potente cuando descubro un curso de milagros, es el concepto de pecado, ¿sí? Porque tenemos muy instalado de que el pecado es como maldad, como una cosa así, ¿no? Que somos pecadores, que somos malos y bueno, que solo el que no sea pecador puede entrar en el reino de los cielos, ¿no? El pecado para un curso de milagros es simplemente una equivocación, es un error, me equivoqué. Y toda equivocación no está hecha adrede, por así decirlo. A ver, acá entramos en la parte digamos, en todo lo que es la mente del ego. Cuando nosotros juzgamos a alguien, ¿sí? Así sea un juicio de es bueno o es malo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, en nuestra mente, encarcelar a esa persona, ¿no? Es, yo te juzgo si sos bueno o malo, pero en mi mente. Eso no te define a vos, ¿sí? Entonces, todo lo que yo piense del otro, en realidad queda dentro mío, ¿sí? Todo lo que yo sienta por el otro, en realidad lo tengo yo adentro mío. Entonces, cuando yo enjuicio a alguien, cuando yo juzgo a alguien, el juicio queda dentro mío, ¿sí? Entonces, el que queda encarcelado soy yo. Cuando yo me enojo con alguien y digo, odio a esta persona porque me hizo esto, el odio me queda a mí. Al otro no le llega, ¿sí? Yo soy la que se queda con el odio. Por eso un curso de milagros va a decir, lo opuesto al amor es el miedo. ¿Por qué? Porque yo para odiar a alguien, antes tuve que haber tenido miedo.
Porque el odio es un ataque, es una forma de ataque. Y cuando nosotros queremos atacar es porque tenemos miedo de que nos hagan algo, ¿sí? Entonces, lo opuesto al amor es el miedo. Atrás del enojo, atrás de la ira, atrás de todo eso, siempre hay dolor y siempre hay miedo. Yo ataco para defenderme de antemano. Cuando yo juzgo al otro, la que se encarcela soy yo. Y la única forma de deshacer ese juicio es a través del perdón. El perdón no es el perdón de, ay, pobre, sí, lo perdono porque yo soy mejor que... No, no es eso. Ese es el perdón del ego. Porque aparte, fíjense que el ego lo que hace es agarrar todas las cosas espirituales y como traérselas para él, ¿no? Y siempre lo hace desde un lugar donde, por eso un curso de milagros va a decir, el ego es una mente de mente, porque tiene miedo de morirse y todo lo que hace es llevarte a la muerte, porque si estás enojado, si tenés ira con alguien, eso es lo que te mata a vos, no es ilógico, es una mente de mente el ego. Entonces, el perdón, el verdadero perdón para un curso de milagros es el cambio de percepción con respecto al error. Yo llegué a un curso de milagros después de haber experimentado el perdón. Cuando llego a un curso de milagros y leo lo que define como perdón, dije, sí, esto es verdad. O sea, yo lo tomo como verdad porque lo había experimentado antes de llegar a un curso de milagros. En el momento del perdón, el perdón es como la unión de todos los tiempos. Lo voy a expresar así porque es una experiencia muy fuerte y es una experiencia muy difícil de bajar en palabras. Y yo la sentí en este orden, ¿sí? El pasado, el futuro, se unen totalmente en el presente. ¿Eso qué significa? Cuando yo perdono, que perdono el pasado porque cambio mi percepción acerca de lo que experimenté en el pasado, cuando yo perdono, mi futuro cambia automáticamente, porque yo lo único que hago todo el tiempo, mientras no perdone, es repetir el pasado. Todo el tiempo estoy repitiendo el pasado. Entonces, cuando yo... Ahora voy a desarrollar esto. Cuando yo cambio mi percepción del pasado, mi futuro automáticamente cambia y me instalo en el momento presente. En el momento presente es donde yo puedo elegir de nuevo, es donde yo puedo elegir un nuevo camino. ¿Por qué mientras yo no perdone el pasado, el futuro en el futuro voy a repetir lo mismo? Nuestra mente graba información desde que estamos en la panza de mamá hasta más o menos los 7, 8 años, ¿sí? Es el momento de mayor aprendizaje y lo único que hacemos es grabar información. A partir de esa edad lo único que hacemos es copiar, pegar, copio, pego. Durante el periodo de la infancia nosotros nos enseñan cómo es el mundo, cómo nos tenemos que comportar. Cosas como el castigo y la recompensa se aprenden en la infancia, ¿sí? Entonces yo cuando empiezo a salir al mundo, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para recibir una recompensa y que si hago otra cosa voy a recibir un castigo, ¿sí? Entonces, de manera inconsciente, toda la información que nosotros grabamos, ¿sí?, durante la infancia se almacena en el inconsciente. Entonces yo empiezo a repetir constantemente la forma en la que aprendí de niña a funcionar en el mundo. Entonces, de esta manera es como yo vivo repitiendo el pasado en el futuro, ¿sí? Porque estoy usando los mismos anteojos que me dieron cuando yo era chica. Díganme cómo vamos hasta acá, ¿sí? con esto. Si tienen alguna pregunta, si estoy siendo clara, si no les busco otra vuelta, ¿sí? Por eso es que repetimos todo el tiempo, porque repetimos lo que aprendimos, nos quedó instalado.
excepto que yo logre el perdón, o sea, el cambio de percepción sobre mi pasado, ¿sí? Excepto que yo haga eso, si no voy a seguir repitiendo el futuro, ¿sí? Si yo logro cambiar mi percepción acerca del pasado, voy a cambiar el futuro. Pero el futuro lo cambio desde el presente. En el presente, si nosotros estamos realmente presentes, ¿sí? No hay juicio. No emitimos juicio. Les voy a traer un ejemplo. Cuando nosotros empezamos un nuevo trabajo, cuando nosotros empezamos a aprender algo nuevo, nuestra atención está totalmente puesta en ese lugar. No podemos emitir juicio porque estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces estamos viendo de qué se trata. Estamos viéndolo con curiosidad, estamos viéndolo con atención. No emitimos juicio. Una vez que lo aprendimos, ahí ya emitimos un juicio sobre eso, ¿sí? Entonces, en el presente no hay juicio. Por lo tanto, en el presente tampoco hay emociones, ¿sí? Estamos hablando de el estado de presencia. Yo no puedo tener emociones si no tengo pensamientos, ¿sí? Entonces, lo que sucede, esto de repito, es porque yo hasta los 7, 8 años ya me aprendí todas las emociones, ya pasé por todas las emociones, ¿sí? Ya pasé por el enojo, ya pasé por la alegría, ya pasé por la tristeza, ya pasé por todas las emociones básicas. Entonces lo único que hago es seguir generando esas emociones, porque sigo generando los mismos pensamientos, sigo generando exactamente lo mismo que aprendí cuando era chico, ¿sí? Si yo logro cambiar mi percepción del pasado, puedo no repetir en el futuro. Que esto es lo que hacemos en la terapia. Por eso nos vamos a los ejercicios. Cuando hacemos los ejercicios en terapia, vamos al pasado. El trabajo es cambiar la percepción de ese momento, ¿sí? De ese dolor, de ese recuerdo, de lo que sea que haya pasado en el pasado, cambiar la percepción de eso para generar una nueva emoción distinta y volver, o sea, lo que hacemos ahí es perdonar. El trabajo de la terapia es el camino del perdón. El camino de la terapia es el camino del perdón, ¿sí? Porque lo que hacemos es cambiar, ir al pasado para cambiarlo y por lo tanto dejar de repetir en el futuro, ¿sí? Entonces, volviendo, el pecado es simplemente una equivocación, es un error, me equivoqué. Y quizás me vengan, bueno, ¿y qué tal? No sé, vamos a traer lo que está en boca de los argentinos mucho últimamente, son los políticos. ¿Qué tal los políticos? ¿También se están equivocando? Sí, se están equivocando también. Es error, es equivocación, porque todo eso les está quedando a ellos en la mente, ¿sí? Lo mismo que el enojo con los políticos, que te está quedando a vos en este momento, ese enojo. Al político no le llega. Entonces, de ahí es donde viene la culpa, ahí es donde entra la parte de la culpa. Todo lo que yo haga, ¿sí? Que no sea desde el amor, me va a estar generando culpa. Culpa y castigo están automáticamente ligados, ¿sí? Automáticamente atados. Entonces, cuando yo siento culpa, automáticamente voy a traer un castigo. Ese castigo se puede ver muchas veces en forma del autoboicot, del famoso autoboicot. Ese castigo se puede ver en elegir vínculos difíciles. Ese castigo se puede ver en espejos. Cuando digo espejos es el otro me va a mostrar siempre lo que yo tengo adentro, ¿sí? Si yo veo algo que no me gusta en el otro, significa que lo conozco. Significa que lo conozco. Si yo veo que el otro está, no sé, por ejemplo, veo que el otro es
una persona pasivo-agresiva según mi juicio, ¿no? O sea, fíjense, está en mi juicio el pasivo-agresivo, ¿sí? Yo estoy viendo que el otro es pasivo-agresivo. Ok, lo estás viendo en el otro es un espejo. Es más fácil ver en el otro que hacer esto, que mirarse a uno mismo, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el juicio del agresivo pasivo? ¿En el otro o en mí? En que yo estoy emitiendo el juicio. Está en mí. ¿Y cómo me trato yo? ¿Qué diálogo interno tengo conmigo? Entonces el otro me está mostrando, en realidad, algo que yo tengo adentro. Y que yo lo estoy juzgando porque yo lo conozco. Porque si no supiera lo que es eso, no tengo ni idea de lo que está pasando ahí. No sé, veo algo, pero no sé qué es. No emito un juicio, ¿sí? Por eso en el presente, en estado de presencia, no emitimos juicio y estamos en el amor. Por eso los grandes maestros hablan mucho del estado de presencia, ¿no? De estar presentes y estar en el amor. Eso no significa que no cumplamos con nuestras responsabilidades, ¿no? Sino que en ese estado de presencia hay un silencio interno que justamente hace que podamos escuchar mejor alrededor y que justamente hace que podamos transmitir otro mensaje, ¿sí? Háblenme los que están ahí, ¿se escucha bien? Cuéntenme cómo vamos hasta acá. Si tienen alguna pregunta también, yo me armé un listado para no bollar tanto, para no irme tan lejos. Un listado de temas, pero siéntanse libres de hacer preguntas. Entonces, volviendo al perdón, el perdón tiene que ver con un cambio de percepción del error. Es entender que el otro se equivocó, pero no es solo entenderlo mentalmente, es entenderlo emocionalmente hablando, ¿sí? Porque yo lo puedo entender mucho mentalmente, pero si no me toca la emoción, entonces no perdoné nada. Por eso, el perdón es uno de los milagros. Es un milagro. Los milagros, va a decir un curso de milagros, que son naturales, que si algo no sucede, que si no suceden es porque hay algo que está mal. Gracias, Vicky. Que si algo no sucede es porque, si el milagro no pasa, es porque están mal. Si tenés alguna pregunta, mándamela, Volvemos. Los milagros, va a decir un curso de milagros, los milagros son un recurso de enseñanza. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Cuando perdonamos, porque está mucho esto de soy yo la que se tiene que perdonar, ¿no? O sea, está mucho esto de en realidad me tengo que perdonar a mí misma. Sí, es cierto. Ahora, yo me perdono a través del otro. Porque cuando yo digo, te perdono y me libero, ¿sí? Me perdono y me libero. Te perdono y me libero. Es suelto el juicio que tenía sobre vos. Hay una lección que es una de mis lecciones favoritas de un curso de milagros, que es libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. O sea, lo libero de mi pensamiento. Ese es el perdón. Entonces sí me perdono a mí a través de perdonar al otro. Cuando yo cambio mi percepción sobre el otro, es esto, ¿no? De cuando cambio la forma de ver las cosas que veo cambian de forma. Entonces, yo suelto ese pensamiento donde lo estaba juzgando al otro. Y es ahí donde yo me perdono, porque yo estoy cambiando mi percepción sobre mí misma.
Mucho está esto de... hay un tema con todo con nuestra identidad, ¿no? Cuando decimos yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así, y nos da miedo cambiar porque creemos que tenemos que seguir sosteniendo una imagen, ¿sí? Todo el tiempo podemos cambiar. Entonces hay veces que no perdonamos porque perdonar significaría perder nuestra identidad. ¿Pero la identidad de quién es? Es la identidad del ego. Y el ego tiene mucho miedo a morirse. Por eso un curso de milagros vuelve a bajarle, o sea, Jesús vuelve a bajar la información. El Espíritu Santo, que es esa parte nuestra santa, ¿sí? En el curso de milagros va a ser Espíritu Santo, en otras miradas va a ser el doble cuántico, el doble energético, doble astral, etc. Es nuestra parte santa, es la parte que tiene la conexión directa con la divinidad. La parte egoica, no. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar sobre nuestro ego para poder conectar con esa parte santa, ¿sí? Cuando decimos, che, la verdad no sé cuál es el mejor camino para mí. Te pido por favor que me des señales, ¿sí? Bueno, ahí le estamos pidiendo al Espíritu Santo que por favor se mueva, porque nosotros como ego no podemos con eso. Cuando le hacemos el pedido a la noche que resuelva un tema. Ay, se me fue el otro que iba. Se me fue el otro que iba a decir. Bueno, nada. Volviendo lo que estamos buscando es trabajar sobre el ego para poder conectar con esa parte divina nuestra, ¿sí? Las primeras lecciones de un curso de milagros que dicen esto que veo no significa nada, hablan sobre justamente el significado que le damos a las cosas. Darle significado a algo es juzgarlo, es emitir un juicio sobre las cosas. Entonces, cuando yo hago la lección, no sé, este libro no significa nada, ese gato no significa nada. Primero que ahí tiene una doble función, me doy cuenta de lo apegada que estoy y después me doy cuenta de que yo le estoy dando el significado a eso que estoy mirando. Que en realidad, en el fondo, no significa nada. Que no significa nada significa que yo no le pongo juicio a eso. Porque si yo siento apego, voy a tener miedo de perderlo. No es que tenemos que ser unos desentendidos. No sé si me voy explicando, porque a veces me da la sensación como que se puede interpretar de que tenemos que ser unos desprendidos. No es que tenemos que ser unos desprendidos en el sentido de que no me importa nada, a eso me refiero. Sino a comprender que todo es perfecto tal y como es. Mi historia personal es perfecta tal y como es, porque si yo no tuviera esa historia personal, no hubiera llegado a buscar lo que estoy buscando hoy. No estaría haciendo el camino del perdón. Que el camino del perdón no es otra cosa que volver a casa, volver al hogar, volver a lo que realmente somos. Energía de amor, sin juicio, ¿sí? Y donde estamos todos unidos, porque para un curso, o sea, bueno, no solo un curso de milagros, en muchas creencias, ¿sí? Espirituales, hablan de la unicidad. Bueno, un curso de milagros va a decir unicidad, de la unión, somos todos uno. Y de hecho un curso de milagros con respecto a los espejos, cuando después de silvanar todo lo que, esto de, bueno, lo que yo estoy viendo en el otro es porque en alguna parte yo lo tengo o lo conozco y por eso lo estoy juzgando. Un curso de milagros va a decir, se te dio un hermano para que veas en él su perfecta santidad, para que vos puedas conectar de Espíritu Santo a Espíritu Santo, de la parte santa a la otra parte santa. No de choque de egos, ¿sí? Entonces,
si no podemos perdonar hoy, no pasa nada, pero sí tiene que estar la intención. Y en algún momento eso sucede. Yo en ese momento lo experimenté así, como les decía, ¿no? O sea, de pasado, futuro, se unieron en el presente. Y yo en el presente volví a elegí distinto. Y dije, yo no podía, hubo un tiempo que no lo podía explicar, no podía decir qué era lo que, o sea, sí sabía que era el perdón, pero no lo podía transmitir en palabras. Y la verdad que es tan liberador, porque es como que si sacáramos un montón de juicios y los soltáramos a la basura, así como, y ese espacio que nos queda vacío cuando nosotros perdonamos, ese espacio que nos queda vacío de juicio, de pensamiento, es ahí donde entra Dios, es ahí donde está la divinidad, en ese espacio vacío en nuestra mente, cuando liberamos ese espacio de juicio constante. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Los leo. Estoy medio dispersa hoy igual, ¿eh? Miren que hice unas respiraciones antes, pero bueno, mi ego está disperso. Bueno, otra cosa que va a decir muy importante en un curso de milagros es que no hay grado de dificultad en los milagros. No hay grado de dificultad en los milagros. Los niveles, los diferentes niveles los pone el ego siempre, ¿no? Entonces, lo que tiene que suceder para que pase un milagro es que nosotros nos tenemos que alinear a ese milagro. ¿Cómo nos alineamos? Y teniendo una práctica, alimentando nuestra conexión con la divinidad, limpiando nuestros puntos de vista. Ese es el camino. Sí me recostó lo de no significa nada. Sí, es que son las primeras lecciones son para... ¿cómo que no significa nada? Sí. Tironean. Lo que pasa es que, como dije... ahí va a ladrar Angueto. Como dije al principio, Un curso de milagros es un libro de reprogramación mental. Entonces, esto que veo no significa nada. Y lo que estoy viendo... yo le di todo el significado, es como empieza a tironear. De hecho, son 365 lecciones y se repiten todo el tiempo, con diferentes palabras. Pero lo que hace el libro es buscar la reprogramación mental. Yo cuando trabajaba en relación de dependencia, me acuerdo que en ese momento tenía un jefe medio complejo y cuando estaba haciendo un curso de milagros, y el curso va aumentando la cantidad de lecciones durante los días. O sea, no sé, por ejemplo, arrancamos con 2 lecciones diarias, pero después te va a pedir cada media hora que repitas la lección. Entonces yo me ponía la alarma del teléfono y justo, no sé, mi jefe se enojaba o algo y decía, esto que veo no significa nada. Y estoy trayendo el ejemplo de las primeras lecciones, ¿no? Pero me daba una paz y una tranquilidad sabiendo que todo eso, en realidad, no era verdad. No era verdad. Era algo de lo que yo tenía que aprender. Lo mismo, espejos. Me han costado un montón resolver espejos. He tenido compañeros de trabajo que yo me quedaba el fin de semana como... ¿por qué? Si yo, ¿qué tengo de esta persona que me enoja tanto? Decía yo. Hasta que, bueno, un día dije, bueno, ya está, no lo encuentro. No encuentro qué tengo yo de esta persona. Y estoy perdiendo mi fin de semana pensando en esa persona que la veo toda la semana y le doy más tiempo, todavía más energía. Entonces, lo que hice fue empezar a enfocarme en lo que sí me gustaba de esa persona. Dije, algo bueno tiene que tener. Me costó, acá no digo nada de que todo esto sea fácil, ¿sí? Me costó un montón primero encontrar lo bueno y después sostenerme mirando lo bueno. Pero cuando yo logro ese cambio de percepción, el vínculo con esa persona empezó a cambiar un montón. Y de hecho le tengo muchísimo cariño. Fue un gran maestro.
Fue un gran maestro, porque yo no podía resolver en lo malo que me estaba enfocando de él. Entonces dije, bueno, ya está, trato de enfocarme en lo bueno. Me costó, fue un entrenamiento, me costó un montón. Pero la verdad es que lo vale el trabajo, ¿eh? El miércoles que me tocó la primera, renunció Luis, así que tuve que repetirlo más de 2 veces al día. Creo que por la angustia. Ok, bueno, está bien. O sea, un curso de milagros va a sugerir al principio pocas para no sentir tensión, pero está bien. Si nosotros logramos comprender que todo lo que nos sucede, no sé si comprender, tomar todo lo que nos sucede como aprendizaje, la verdad nos será revelada. La verdad, el amor nos será revelado. El primer manotazo, fíjate cómo es, el primer manotazo del ego es la angustia, ¿sí? En este ejemplo, Vicky. El primer manotazo de ahogado es la angustia porque se fue, porque renunció. Pero si yo puedo mirar un poco más allá y decir, ok, esto es un aprendizaje. Acá hay algo que yo tengo que aprender. No sé qué es todavía. No tengo ni idea. Pero si yo puedo estirarme un poco más allá de la angustia y decir, acá tengo algo que aprender, empieza a cambiar la forma de ver todo lo que nos pasa en la vida, ¿sí? A veces nos engancha el ego, ¿sí? Por más que estemos entrenados, ¿sí? Porque siempre se va a volver como más fuerte el asunto, ¿no? Cada vez se va a volver más profundo. Pero a veces nos agarra el ego, la víctima, la parte víctima nuestra. Que no está mal estar en víctima un rato. De hecho, con una colega mía decimos, me agarró la víctima. Bueno, déjame ser víctima un rato. Entonces, pero ella es distinto, porque ya sabemos, ya es con conciencia y ya sabemos que es por un rato nada más. No nos quedamos en esto de soy víctima de la situación. Acá algo está pasando, algo tengo que aprender. Quizás lo pueda ver, quizás no lo pueda ver, no importa. Pero acá algo yo lo tengo. De acá tiene que salir algún aprendizaje. ¿Sí? Porque cuando yo me pongo en el lugar de acá hay un aprendizaje, empiezo a llevar mi atención a la curiosidad. ¿Qué hay acá? Acuérdense que la curiosidad también nos lleva a la presencia. La primera vez que me pasa esto, que justo hoy me apareció un recuerdo de mi India. La primera vez que me pasa esto fue mi primer viaje a India, que fui sola. Y yo lo pienso igual medio de kamikaze el asunto, ¿no? Porque me mandé sola. Y llegué allá y me quería morir. Porque el choque cultural es una piña en la nariz, no hay otra explicación. Muy distinto, los aromas distintos, la gente como... Es tremendo. Cuando llegué a Nueva Delhi me quería morir y lo único que quería era volverme. Dije, yo no puedo estar acá. Yo ya tenía todo el viaje pago. Hoteles, vuelos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quiero volver. Me puse a buscar. Llegué a las 10 de la mañana al hotel. Me puse a buscar pasajes para volverme, pero no me daba el límite de la tarjeta de crédito. Entonces me tenía que quedar. Y dije, bueno, después de muchas horas de estar así, desesperada, de verdad fue tremendo, ¿eh? No, después la pasé hermoso, después amo India, pero fue muy fuerte. Y dije, bueno, en un momento cuando vi que no había chance de volverme, dije, bueno, Cecilia, no te viniste hasta la otra punta del mundo a quedarte encerrada en una habitación de un hotel, vas a tener que sacar coraje no sé de dónde, valentía de no sé de dónde, pero vas a tener que salir, no hay otra. Y bueno, y al día siguiente salí a la calle
Terrible la zona que había elegido, donde para el primer hotel, que está en el barrio Pajarganj, que es cerca de la estación de tren, que es un caos. Jack Delhi es un caos, esa zona es 3 veces un caos. Y me animé a salir, pero me enfoqué en no juzgar, o sea, me enfoqué en mirar con curiosidad. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo se mueve la gente? ¿Qué hace esta gente? ¿De qué hablan? ¿Qué comen? Lo empecé a mirar con curiosidad. Y en ese momento yo experimenté lo que sería la presencia, porque yo no juzgaba. Obviamente cuando me bajé el avión sí juzgué todo, me parecía terrible. Pero cuando yo tomo la decisión de vas a tener que sacar el coraje no sé de dónde, porque no te viniste hasta la otra punta del mundo porque sí, cuando yo tomo esa decisión empiezo a mirar con curiosidad a ver qué estaba pasando. Y ahí es donde yo conecto con India y hago match. O sea, yo amo India con toda mi alma. Si yo hubiera tenido espacio en la tarjeta de crédito ese día para volver, yo me hubiera vuelto ese mismo día, yo me hubiera perdido de una de las experiencias más importantes de mi vida. Me hubiera perdido uno de los aprendizajes más grandes de mi vida. Y la pasé mal. Y la pasé mal los primeros días en India. Yo me fui 25 días, creo que los primeros... No, 22, no me acuerdo cuánto fue la primera vez. Me fui 20 días, pongámosle. Y los primeros 8 o 10 días la pasé muy mal. Pero fue aprendizaje. Y si yo me hubiera escapado de ese aprendizaje, porque hubiera tenido el límite en la tarjeta, me perdía de todo lo que me dio India. De todo lo que me dio India. Y esto es igual. Y esto es igual. Por eso yo cuando la gente me dice, yo quiero ir a India, yo quiero ir a India. Bueno, está bien, sí, no conocer es hermoso. Para mí todo el mundo tendría que ir por lo menos una vez en la vida, pero la persona que vaya tiene que dejar el chip occidental en el avión. Porque si vos estás con tu chip occidental, la vas a pasar muy mal, ¿sí? Entonces tenés que dejar el chip occidental en el avión. Bueno, esto es igual. Cuando hay un momento de quiebre en nuestra vida, que pasa algo que nos angustia mucho, tenemos que dejar el chip en el avión. Y adentrarnos en ese aprendizaje. No digo que no va a haber miedo, no digo que la vamos a pasar bien, porque es parte del viaje del héroe, ¿sí? Que justamente lo que hacemos después es capitalizar todo ese aprendizaje. Entonces, dejar el chip en el avión implica dejar el juicio de que la vida te está haciendo algo porque, no sé por qué, porque tiene algo personal con vos. Déjalo, deja el chip en el avión, deja el juicio ese. Y adentrate en el aprendizaje. Y empezá a ver que esto que está pasando, para algo está pasando. Una frase que yo le decía a mi hermano también, en un momento que estuvo, tuvo un tema con una fractura del peroné y qué sé yo. Cuando la vida se tuerce, es para acomodarnos en el camino. O sea, cuando la vida hace una cosa así, que decimos, por favor, ¿qué es esto? Bueno, es para orientarnos para donde sí tenemos que ir. Y eso lo tenemos que aprender a tomar como aprendizaje. Eso es entrenamiento también. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Fíjense, yo sé, yo estoy hablando de esto. Curso de Milagros es otro de los aprendizajes más grandes para mí. De hecho, para mí es un libro para toda la vida, no es para hacerlo una sola vez, sino siempre recurrir y
y alimentar nuestra conexión con este libro. Pero igualmente me pasa que me desconecto y que a veces las desconexiones son más grandes a veces que antes, que al principio. Y hace ¿cuánto? ¿Un mes? Estamos a 21 de abril. Más o menos. Un mes, pongámosle. Yo estaba muy, muy, muy desconectada y acá se viene a quién es la otra persona que le dedico este vivo también, además de a vos, Vicky. Es fuerte, pero a la vez un bálsamo de amor. Sí. Hace un mes más o menos yo estaba súper desconectada, pero no sé, cada desconexión la siento cada vez más, la siento como peor, ¿no? Lo que tienen las desconexiones es que justamente son las oportunidades de volver a acomodarse en el camino y que es ahí donde los milagros suceden, ¿no? Y yo venía muy, muy, muy desconectada y en un momento, vieron que yo les digo siempre que, bueno, no se trata de pedir señales, sino que es estar uno abierto a las señales, que las señales siempre están a la vista, lo que pasa es que nosotros somos los que no los enganchamos, no miramos. Pero yo venía tan desconectada que empecé a pedir una señal. Empecé a pedir una señal, dame una señal, por favor, la señal tiene que ser tan, pero tan grande, así yo me doy cuenta, porque estoy tan desconectada que si no, no la voy a poder ver. Te pido que sea gigante la señal. Ese fue mi pedido. Ese día las señales fueron medio confusas. Y bueno, después lo dejé. A los 2 días, volviendo de la pileta, volviendo de natación, no sé por qué me di toda una vuelta que nunca doy cuando vuelvo a casa. Y paso por la iglesia que está cerca de la estación acá en Ciudadela, que se llama Santa Juana de Arco. Paso por la iglesia y esa iglesia desde pandemia, o sea, si bien tiene la puerta abierta, está como enrejada, entonces nunca se puede entrar. Pero ese día estaba todo abierto, ¿no? Y yo veía que había una persona que estaba yendo de un lado al otro colgando las carteleras, o sea, poniendo los anuncios. Y yo quería saber cuándo era, en dónde era y a qué hora era el Vía Crucis, porque esto fue una semana antes de Pascuas. Quería ver a qué hora y en dónde era el Vía Crucis, ¿no? Cuando me cruzo y me quedo ahí mirando la cartelera, todavía esta persona no había puesto el cartel del viernes, digamos, ¿no? Del Viernes Santo. Y en un momento me dice, ¿te puedo ayudar en algo? No, estoy mirando, le dije yo, como si tuviera una vidriera mirando ropa o en un local. No, estoy mirando, le dije. Y me empezó a hablar. Me empieza a hablar, lo primero que me habla es del guardián, ¿no? De que todos tenemos un guardián, que es el Espíritu Santo, ¿no? Me empieza a hablar del guardián y después me empieza a contar toda la historia de la iglesia. Me cuenta toda la historia, o sea, quién era el sacerdote, cómo fue que vino, cómo se creó la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la historia me cuenta. Y yo pensé, en un momento dije, y miren como acá también se ve lo que dice un curso de milagros, ¿no? Porque en un momento dije, ¿por qué me está contando todo esto? Lo pensé, ¿sí? Y automáticamente este hombre me dice, o sea, termino de pensar eso y él me dice, bueno, ahora ya conoces la historia de esta iglesia, me dice. Sí, le digo yo. Me dice, porque yo te la acabo de contar. Sí. Me dice, ahora tenés que salir y hablar vos. Y me largué a llorar. Ahí se ve lo que dice un curso de milagros, que es no existen los pensamientos privados. Yo lo pensé y él me respondió, no existen los pensamientos privados. ¿Por qué? Porque somos todos unos. Somos todos uno. Y cuando él me da este mensaje de tenés que salir y contar vos la historia, yo venía pidiendo señales porque no sabía qué hacer. No, estaba en duda otra vez en qué hago con lo que me gusta. Que una es esto, hablar de un curso de milagros, por ejemplo. O sea, fue muy literal la respuesta.
¿Qué tenés que hacer? Esto, salí a hablar. Salí a hablar de lo que de tu fe, de lo que conoces, de tu experiencia. Compartir el mensaje. Así que ahí experimenté otro milagro, por ejemplo. Y los milagros suceden siempre que nosotros estemos dispuestos. Un curso de milagros va a hablar de la pequeña dosis de buena voluntad. Y es eso. Es, che, decime qué hago porque yo la verdad no sé. No tengo ni idea. ¿Sí? Bien. Vamos a ir cerrando. Ya pasó 1 hora, prácticamente. Tardé un poco porque no sé qué le pasaba a Instagram, que cuando quería arrancar el vivo no me dejaba. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? Me quedó el mate a medio tomar. Bueno. Vamos. Cualquier duda que tengan, pregunta, mándenme. Y si los puedo acompañar, va a ser un honor. Gracias por haber estado ahí. Perdón la dispersión. Y bueno, nos vemos la próxima. Abrazo grande.